Señor entregó la sanidad en mis manos. No puedo creer.
preguntándole a Jesús que los enseñara a orar. Y este es un modelo de oración. Es un modelo de oración. ¿Cómo nosotros debemos orar? Primero, en la oración hay un reconocimiento que Dios es el Ser Supremo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Ser Supremo. Santificado, que merece gloria y honra. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dice, venga tu reino, dice en este. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Cuando hablamos de reino, muchas veces nosotros creemos, o cuando hablamos de reino, creemos que el reino está en el cielo y que nosotros vamos a ir a reinar allá. Eso es cierto, ¿verdad? Pero cuando habla de este reino, venga a nosotros, venga tu reino, es el gobierno de Dios sobre la tierra. Amén. Es un reino. ¿Qué hace un rey? Reinar, ¿verdad? Ahora cuando la Biblia dice que nosotros somos rey, que Él es el rey de reyes, y nosotros somos reyes, y somos sacerdotes. Amén. Somos reyes porque estamos llamados a cumplir una misión, y sacerdote que implica lo mismo, a interceder. Estamos llamados también a reinar juntamente con Él, a ejercer una autoridad sobre la tierra porque Dios nos ha delegado esa autoridad. Entonces cuando dice venga tu reino, está pidiéndonos que nosotros en oración, cuando oremos, desear que el reino de Dios o el señorío de Dios se establezca sobre la tierra. El señorío de Dios se establezca sobre la tierra. El diablo, que el Señor lo representa, está operando en regiones de tiniebla y está queriendo establecer su reino en la tierra. El diablo está tratando de establecer su reino en la tierra. ¿Usted entiende eso? Es un reino muy poderoso, porque ejerce una influencia poderosa sobre muchos. Pero cuando el reino de Dios se establezca sobre la tierra, como Dios desea que se implante, y ese reino si es todopoderoso, las obras del reino de las tinieblas caerán y serán disueltas. El diablo es un imitador de las cosas de Dios. Entonces él quiere, mientras el pueblo de Dios da bendición, el diablo da maldición. ¿Y cómo lo hace? Nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios para bendecir aquí en la tierra, porque Él dice, puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y con nuestra boca, cuando habla en el libro de Santiago de la lengua, dice que con nuestra boca bendecimos a Dios y Padre y maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dice en el libro de Santiago. Entonces, ¿qué pasa allí? El diablo no puede maldecir por sí mismo, pero él tiene que usar un humano para que maldiga. Y muchas veces utiliza gente que conoce de Dios, y la mayor parte lo utiliza gente que está allá afuera, que no conocen de Dios. Ahí es donde usa, que el Señor reprenda al diablo y todos esos demonios, los altares de brujería, a los hechiceros, a los brujos, a los babalaos,
a toda esa gente, los que practican el vudú, magia negra y todo eso, para proferir maldiciones por él, para que entonces empiece a haber devastaciones, problemas en una sociedad, en una familia, en un lugar, porque adjudican a través de maldiciones espíritus para que empiecen a dañar al ser humano, porque el ser humano se constituyó el enemigo del diablo, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces él desea, a través de todas esas influencias, establecer el reino de las tinieblas en la tierra. Usted no ve que a medida que va avanzando el tiempo la situación se pone más difícil. Usted no ve que a medida que va avanzando el tiempo hay más, con mayor fuerza, muerte, violencia, y que hay mucha violencia y mucha muerte, y la gente cree que es culpa de esto y del otro. Esta es causa de que hay una operación diabólica que está haciendo estrago para dañar a la creación. No podemos ignorar eso. Por eso nosotros como pueblo de Dios, cuando oremos y cuando declaremos, tenemos que declarar bendición. Porque dice, oremos por los reyes, por los gobernadores, por los que están en eminencia. Nos manda a orar, nos manda a bendecir. Bendecid y no maldigáis, nos manda a bendecir. Tenemos que en todo tiempo bendecir. Bendecimos esta comunidad, bendecimos a los jóvenes que están allá afuera, los declaramos libres en el nombre de Jesús. Y hablábamos de que Dios nos dio el poder de atar y desatar. Lo que nosotros atemos en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Cuando leemos el Padre Nuestro, primero reconocemos que Dios es un ser supremo, que es digno de toda adoración y alabanza. Por eso cuando oramos, cuando usted empieza a orar, usted toma como modelo el Padre Nuestro, pero no se lo aprende de memoria. Usted empieza y dice, gracias Señor, bendito es tu nombre, Dios. Gracias Señor, tú eres digno de toda honra y gloria. Tú eres merecedor de toda alabanza, mi Dios. Gracias porque tu misericordia nos alcanza, Señor. Gracias porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Gracias porque nuestra vida depende de ti. Usted está reconociendo el señorío de Dios en su vida. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Venga el gobierno de Dios sobre la tierra. Pero dice, venga tu reino. Y para que el reino de Dios pueda venir a la tierra, nosotros tenemos que, el reino, el gobierno, estoy hablando del gobierno de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes. Y nosotros tenemos que tomar la autoridad que nos corresponde en la tierra, tomar control y dominio de lo que Dios nos ha entregado. Asumir la autoridad que Dios nos ha entregado. A través de las armas espirituales, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para destruir fortalezas, armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas? La alabanza, la oración, el ayuno, y dentro de la oración entra oración intercesora y declaraciones proféticas que nosotros hacemos a través de nuestra boca. Declaraciones proféticas, y usted lo hace, y viene sobre usted una unción profética, y usted declara, porque cada uno de nosotros estamos en condición de proferir palabras proféticas de bendición. Ahora fíjense lo siguiente. Imagínense, yo acepté a Cristo, ¿verdad? Acepto el señorío de Jesús en mi vida, entrego mi voluntad a Él. Él es el que gobierna mi vida, el reino de Dios viene, el gobierno de Dios viene a mi vida. Es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Yo me rindo a Él porque es el gobierno de Él sobre mi vida. Porque muchos de nosotros a veces no avanzamos y crecemos porque no dejamos que Dios gobierne por completo nuestras vidas. No dejamos que se establezca el reino, el señorío de Dios o el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos rendimos por completo a Dios, tiene que empezar a haber un cambio. Tiene que empezar a ver algo extraordinario en nuestra vida. Cada uno de los que están ahí le ha dicho a Satanás, que el Señor lo reprenda, tu reino no se va a establecer en mi vida, ni en mi familia, ni en mi iglesia, ni en mi comunidad, ni en mi ciudad, ni en mi país, ni en el mundo. ¿Entiende eso? Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a visualizar a gran escala. Por eso es que, mire, esto es poderoso, hermano.
Imagínense no solamente de esa manera. Usted anda por su urbanización tranquilo a las 11, a las 1 de la mañana caminando tranquilo. Usted no está pendiente que alguien lo va a robar. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿Por qué está pendiente que no van a robar? Porque usted sabe que el reino de Dios está en ese pequeño lugar. Se estableció el señorío de Cristo en ese pequeño lugar. Ahora llevémonos un poquito más grande. Ya lo llevamos a una urbanización. Llevémoslos a una comunidad. Llevémoslos más grande. Llevémoslos a una ciudad. Llevémoslos más grande. Llevémoslos a un país. Cuando se establezca el señorío de Cristo, el gobierno de Dios sobre la tierra, muchas cosas van a empezar a ser distintas y diferentes. Ahora, el diablo va a estar ahí queriendo implantarle el reino de Dios, pero se va a quedar sin oficio. ¿Sí entiende eso? ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a llegar a decir, pero roba al vecino. Vas a pesar medio kilo de queso, pesa 1 kilo y le pagas 1 kilo. Metes 50 y sacas 100. Y usted dice, no señor, usted no se viste que no va, usted no gobierna mi vida, a mí me gobierna es Cristo. En mi vida se ha establecido el señorío de Cristo. Yo no robo más porque mi vida le pertenece a Cristo. Y el diablo dice, me voy para otro lado. Y si no, ¿dónde está el otro? Y lo decís, atacarle a la esposa del hermano. No, señor diablo, usted se volvió a pelar, porque el señorío de Cristo vino a mi vida y yo no volví a hacer eso, porque ahora soy redimido por la sangre de Cristo y soy libre. Y el diablo dice, entonces me voy para que el otro hermano. Entonces le decís, ay, métele un chisme a este. No, señor diablo, usted no se equivocó de nuevo. Yo no voy a ir con chisme, porque el señorío de Cristo, el reino de Dios ha venido a mi vida y yo no soy más chismoso, yo no soy más adúltero, ni embustero, ni mentiroso. Así que se va. ¿Y el diablo para dónde va a coger? Pregúntele, ¿por dónde va a coger ese diablo con esa paticha? ¡Para afuera! ¡Para la calle! ¿Para su lugar donde le pertenece? ¿Para el lago de fuego y de azufre que arde donde le pertenece? ¿Para las tinieblas, para el infierno, para el abismo, donde sea? Pero no va a venir a querer dañar su vida. ¿El señorío de Cristo está en tu vida? ¿El reino de Dios está en tu vida? ¿El gobierno de Dios está en tu vida? Fíjense esto, en Marcos 6, 5 y 6. Ese 5 y 6 me recuerda a algo, una cosa mundana que se llama representa al diablo. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Mire, Dios nos bendice y nos redime por su gracia. Y nosotros recibimos eso por fe. Nosotros recibimos la gracia, el reino y el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Lo recibimos por qué? Por fe, hermano. Ahora, cuando leemos en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿qué dice allí? Ya lo vamos a leer, que yo lo busqué aquí también. Yo lo tengo anotado aquí, pero a veces lo anoto mal. Marcos 6, capítulo 5, y dice, ¿ya lo tiene? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sonó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasó allí? Dios quería establecer su reino allí, su dominio, pero había gente que no creía, no lo pudo establecer. Hay una limitante allí. Dios no va a violentar la voluntad de nadie. Nosotros tenemos que desear que Dios gobierne todo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que muchas veces queremos hacer la voluntad nuestra, hermano, no la voluntad de Dios. Entonces, cuando queremos hacer la voluntad nuestra y no la de Dios, quiere decir que Cristo no está ejerciendo su reino sobre nuestra vida o su señorío. Entonces ahí corremos el peligro de que esté ejerciendo el señorío sea el otro tercio que el Señor lo reprenda. Que esté, es un reino, por eso que dice que un reino dividido no permanece.
Entonces, una mitad la gobierna Cristo y otra mitad dejamos que la quiera gobernar otro. Y no debe ser así. Tenemos que determinar que se haga la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Que el señorío de Dios esté sobre nuestra vida. El gobierno de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. El gobierno de Dios. Cuando empecemos a entender eso con más claridad, cada uno de nosotros va a determinar rendirse a Dios de todo corazón. Ahí es donde se va a empezar a establecer el reino de Dios. O el gobierno de Dios. Y va creciendo a grandes escalas. ¿Por qué? ¿A qué limitante hubo aquí? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pregunto, ¿en el cielo hay enfermos? ¿En el cielo hay drogadictos? ¿En el cielo hay robo? ¿En el cielo hay adúltero? ¿En el cielo hay pornografía? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se establezca la voluntad de Dios, aquí va a empezar a haber bendiciones. Fíjese esto, cuando hubo un paro petrolero por allí, las licorerías ya no tenían cerveza y la gente igualito bebía. ¿Qué hacían? Yo me recuerdo que algunos que hacían el pan y le echaban alcohol isopropílico. Preparaban una guarapa. Porque de repente la gente dice que se convierta el presidente cristiano para que vea que cierra toda la licorería. ¿Usted cree que eso resuelve el problema? No lo va a resolver. Tiene que haber una transformación en el individuo. Principios, temor a Dios. Que cada uno de nosotros, cuando pase por un lugar y ve esa harina ahí mal parada, esa debe ser de alguien. Eso no es mío. Que cada uno de nosotros, cuando nos montemos en una ruta y el chofer, como está cansado y estresado, le dio un vuelto de más, usted sea capaz de detenerse y buscarlo y entregarle el vuelto. Que cada uno de nosotros seamos honestos, que cada uno de nosotros hablemos verdad, que cada uno de nosotros empecemos a llenarnos del amor de Dios, que cada uno de nosotros empecemos a llenarnos de misericordia. Entonces todo va a empezar a ser transformado. Usted no ve que empieza la transformación por uno, el individuo, y luego la familia, y después la iglesia, y viene una transformación que Dios quiere que avance a grandes escalas. Pero tristemente, hermano, y yo siento la tristeza del Espíritu de Dios, la iglesia todavía nos falta entender ese principio de que Dios gobierne por completo todo. Cuando dejemos que Dios gobierne todo, se va a empezar a establecer el señorío y el reino de Dios, y muchas cosas van a empezar a cambiar. ¿Por qué, hermano? Porque vivimos de afán en afán. Muchas veces los afanes, dice, por nada estéis afanosos, dice. Yo no estoy diciendo con esto que no se trabaje, porque la Biblia dice que el que trabaje que no coma. Pero las cosas que no podemos resolver, dejemos que las resuelvan. Dejemos todo en las manos de Dios, que nuestra vida dependa de Él en todo, hermano, en todas las circunstancias. Yo necesito escupir a alguien, hermano. Un voluntario que se quiera dejar escupir. Marcos 7, 32 y 33. Después usted no va a entender por qué yo le estoy diciendo eso. ¿Verdad que es difícil que nos demos escupir? Y si usted lo escupen, esa es una ofensa muy grande. Marcos 7, 32, 33. ¿Ya lo tienen? Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. De algo, a mí me llamó la atención eso, porque Jesús pudo haberle dicho, éfata, sé destapado, que se haya abierto, o sé sano,
Él tenía el poder para hacerlo con la palabra, o solamente con imponer la mano, o solamente diciéndole, toca el borde de mi vestidura. Agáchate. Ajá, se agachó. Toca el borde de mi vestidura. Listo, ya está sanado. Pero Jesucristo le metió todo en las orejas, escupió y le tocó la lengua, hermano. Saque la lengua. Claro, el hombre no estaba viendo lo que... Y se lo llevó aparte, hermano. Y cualquiera diría, oye, ¿qué es esto? Pero si usted que ve ahorita, hermano, venga ¿qué tiene usted? Venga para hacer sano, ya. Garrapeo viéndolo. Como saque la lengua. ¿Qué haría usted? Está loco, ahora trágueselo, saboreeselo, traga. Aquí dice que Jesús escupió y tocó la lengua del hombre, hermano. Aquí lo está diciendo, hermano. Y yo me imagino que el hombre... Y empezó a hablar clarito, hermano. Ahora, pregúntele a Dios por qué lo hizo así, pues. ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay cosas que no entendemos ni comprendemos, ¿verdad? Porque Dios las hace. Para que se establezca el reino de Dios en nosotros, tenemos que dejar haga lo que Dios quiere hacer, aunque no lo entendamos. Señor, no entiendo. Es mejor que no lo entienda. Quédese quieto. Usted lo lleva tomado de la mano y él tropieza, usted lo deja caer. ¿Qué hace usted? Lo levanta y lo vuelve lo sostiene. Así mismo hace Dios contigo y conmigo. Pero tenemos que abandonarnos a él. Y si el niño se suelta de él y quiere correr solo, usted no ve que se cae, se tropieza y se golpea. Porque el muchacho a veces quiere hacer es su voluntad. A veces nosotros queremos hacer en nuestra voluntad. Nos caemos, nos raspamos la rodilla y después empezamos a llorar. Y él dice, yo estoy para levantarte y para ayudarte. Venga acá, hijo. Si su hijo se le suelta y sale corriendo y se cae, ¿qué hace usted? Le da una patada y lo termina de revolcar al suelo. ¿Verdad que no? ¿Qué hace usted? Hijo, va y corre y lo levanta y le soba las rodillas. Usted va y lo rescata. Porque Dios es amor. Pero cuando entendemos que tenemos que entregarlo todo a Él, ¿será que Jesús entregó solamente una parte de Él? ¿Cuánto dio Jesús de Él? Dejó una reserva. Dice que hasta la última gota de sangre salió de su cuerpo, hermano. Él no dejó ni siquiera una gota de sangre dentro de su cuerpo, porque dice que le salió agua. Y Él nos dio el ejemplo más maravilloso del darse, para que nosotros pudiéramos ser levantados y restaurados. Pero existe una lucha, porque nos cuesta dejar que Él gobierne todo, es entregar todo. Y ahí es donde Él quiere llevarnos, para que se pueda implantar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo sé yo que el reino de Dios vino a mi vida? ¿Cómo sabe usted que el reino de Dios vino a su vida? Cuando empieza a haber un cambio drástico en nuestra conducta y nuestra manera de ser. Cuando hay un cambio drástico en nuestra conducta y manera de ser, es que el reino de Dios o el señorío de Cristo ha venido sobre mí. Porque eso es lo que me hace que me transforme. Cuando mi voluntad es entregada a Él y Él es el que gobierna todo. Mateo 7:21, ¿qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo repite de nuevo. Entonces, para entrar en el señorío de Cristo, tenemos que dejar que hacer la voluntad de Dios. Ahí está claro. En Lucas 8:10. Lucas 8:10. Y ya concluimos con esto. Y no vamos a ir tan tarde. Digo yo, no sé.
Lucas 8:10. ¿Qué dice Lucas 8:10? Y él dijo, ¿ya lo tiene? Y él dijo, a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién? ¿A quién se lo dio a conocer? Somos los que lo conocemos. Los misterios del reino de Dios, del señorío de Dios, del gobierno de Dios. Que Él controla absolutamente todo en tu vida. Entonces, mi hermano, muchas veces no avanzamos. Debe pedirle a los adoradores que pasen. Muchas veces no avanzamos porque todavía queremos hacer la voluntad nuestra, mas no la voluntad del Señor. ¿Y cómo conozco yo la voluntad del Señor? Escudriñando las Escrituras. Y aparte de escudriñar las Escrituras, ¿cuál es otro? Manteniendo una comunión con Él, dejando que Él gobierne absolutamente todo. El mundo espiritual está separado por un pequeño velo. Imagínense una pequeña membrana que usted puede meter la mano y traspasa hasta allá. De ese lado, está hablando de manera simbológica, en simbología. Es una pequeña membrana, por decirlo así, que usted simplemente tiene que tratar de trascenderla para que pueda ver el mundo espiritual. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿qué pasó con Juan? Juan fue llevado en el espíritu y empezó a tener toda la visión del mundo espiritual. ¿Qué pasaba con Pablo? Dice, hubo un hombre que fue llevado en el cuerpo, no sé, en el espíritu, no sé, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables, inexplicables, porque trascendió y pasó al lado en el espíritu. Por eso dice la Biblia que andemos en el espíritu. Esta gente aprendió a andar en el espíritu. Y andar en el espíritu es crucificar toda la carne, es de entregar toda la voluntad nuestra para que Dios gobierne absolutamente todo. Usted no ve, a Felipe le pasó algo más extraordinario. Felipe fue llevado por el espíritu al desierto. No fue solamente el cuerpo espiritual, el cuerpo, yo decía el cuerpo físico. El cuerpo físico fue llevado también al desierto. Existe el mundo espiritual. Los brujos que el Señor los reprende y los atamos en esta hora, todos esos demonios de brujería y de hechicería. El diablo nos enseñó a trascender al mundo espiritual para imitar lo que es de Dios y empezar a hacer el trabajo de maldecir y dañar la creación de Dios. ¿Y qué le dice? Eres materia, eres no sé qué cosa. Entonces el diablo los enseña, los capacita para que vayan al mundo espiritual, pero a recibir todo lo que viene de él, todo lo malo. Pero él no respeta la voluntad de la gente. Él toma a la gente y le dice, a ti te voy a pasar por este lado y punto. ¿Entiendes? Por eso cuando una gente es poseída por un demonio, es llevada a un lugar de cautividad o a una parte espiritual de tormento. Entonces Dios tiene que sacarlo de ese reino o de ese gobierno de Satanás y llevarlo al dominio de Cristo, a reconocer que Cristo es su Señor. Usted no ve que cuando la gente queda libre, ¿qué le dice uno? Confiesa que Jesucristo es tu Salvador, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor. Si la gente no confiesa que Jesucristo es su Señor, va a seguir encadenado del diablo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es el que lo está gobernando. Pero cuando acepta a Cristo, pasa a ser gobernado por el reino de los cielos, por el reino de Dios, por el señorío de Cristo. Mientras usted se mantenga allí, usted va a andar bien. Pero si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser gobernadas por Él, debemos entregárselas, todo. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Hágase tu voluntad. Por eso es que dice, hágase tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Tu reino, tu señorío, tú gobiernas mi vida, Padre. Entonces,
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. ¿Qué área de mi vida? ¿O será que se está haciendo mi voluntad? ¿Se está me haciendo mi voluntad y no la tuya, Señor? Podemos hacer negociaciones, podemos inventar cualquier tipo de cosas, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, hay detalles y a veces no avanzamos por eso, hermano. Pero Dios nos va enseñando y Él nos ama. Entonces en esta noche vamos a orar para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, para que el reino de Dios se establezca en la familia, para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Y vamos a orar para quebrantar el reino de las tinieblas que se quiere levantar y que se quiere colocar allí, y empiece a ser destruido y empiece a avanzar el reino de Dios. Cuando la gente se empieza a convertir a Cristo, empieza a llegar el reino de Dios a ellos. Jesús le dijo a los fariseos, el reino de los cielos ahora está en vosotros, aquí está, ya está aquí, ya está en la tierra, ya está el reino de Dios. Se lo está diciendo. Nosotros estamos orando, clamando por los jóvenes allá afuera. Cuando vemos a Orlando, Ronald, cuando vemos a Ronald aquí, cuando vemos a David, cuando vemos a Daniel, ¿qué hizo el Señor? Se lo arrebatamos en el nombre de Jesús de las tinieblas, del reino de las tinieblas que se había implantado sobre él, y lo traímos al lugar del reino de Cristo, del señorío de Cristo sobre la vida de este muchacho, y declaramos que el reino de Dios se establece sobre él. Y así van a venir cada uno de esos muchachos allá afuera, porque el reino de Satanás está ya operando en ellos, pero la iglesia está intercediendo, la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, porque el reino de Dios ha venido sobre nuestra vida, sobre la familia, sobre la iglesia, y ese es el poder para hacer que el reino de Dios venga sobre aquellos que están afuera. La iglesia tiene que despertar, recién la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que dejar la comodidad, la iglesia tiene que hacer el esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Te da la autoridad, usa la autoridad, ata al hombre fuerte, arrebátale lo que tiene que no le pertenece, ordena que les he quitado el velo a aquellos que están cautivos, ata a los demonios y desata a aquellos que están en ligaduras. Iglesia, toma la autoridad cuando la iglesia empiece a tomar esa autoridad. Si no nos dijera que nos dio poder para atar y desatar, para atar al diablo y sus demonios, los atamos en esta hora. Atamos todo espíritu de robo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de drogadicción, todo espíritu de vicio, quedan atados y anulados. Destruimos el reino de las tinieblas en esta hora. Enviamos ángeles, Señor, envía ángeles a destruir el reino de las tinieblas y que se haga tu reino y tu voluntad en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Declaramos que tu reino viene sobre nuestra comunidad, declaramos que tu reino viene sobre la familia, declaramos que tu reino, tu señorío viene sobre cada joven, sobre cada mujer, sobre cada niño, y que tu reino se implanta en la tierra. El señorío de Cristo se implanta en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país. El señorío de Cristo en todo lo que respire. Aleluya. Así debes orar, iglesia. Así debes orar, iglesia. Declaramos que el reino de los cielos llega a los hospitales. Declaramos que el reino de los cielos llega a las cárceles. Oh, aleluya. Declaramos que el reino de los cielos llega ahora, mi Dios, a todos los lugares donde ande la gente en indigencia, en las calles. Tu señorío viene sobre ellos. Lo declaramos, Dios. Quebrantamos y destruimos por el poder de la palabra el reino de las tinieblas que se quiere implantar en esta comunidad, el reino de tinieblas que se quieren implantar en las casas,
lo destruimos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Versículo 20 dice, preguntaron pues los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán hilo aquí o hilo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre